Esta es mi ofrenda y esta es mi adoración. Venir sin reservas, siempre ante ti, Dios. Aprendo a confiar en ti, aun cuando no vea, aun en sufrimiento. Tengo que creerlo. Si tú dices no, yo no lo haré. Si tú dices suelta, dejaré ir. Si tú estás en esto, empezaré. Cuando digas brinca, saltaré. Si tú dices quieto, esperaré. Si dices confía, obedeceré. Mis propios caminos no deseo, es por emociones. Espíritu, guíame. Espíritu, guíame. Lo sentía como carga, mas cuando he entendido, me has llevado más lejos de lo que he pedido. Y simplemente el verte lo vale, Dios. Al altar de mi vida manda fuego hoy. Si tú dices no, yo no lo haré. Si tú dices suelta, dejaré ir. Si tú estás en esto, empezaré. Y cuando digas brinca, saltaré. Si tú dices quieto, esperaré. Si dices confía, obedeceré. Enséñame a seguir tus caminos, no es por emociones. Espíritu, guíame. Espíritu, guíame. Estoy aprendiendo a confiar en ti. Espíritu, guíame. Cuando todo se cae, tu palabra aún está. Tengo que creer, de la roca agua sacarás para saciar mi sed. Amarme en lo peor, y aun cuando a mí se me olvide, tú me recuerdas mi valor. No confío en mis caminos, mis pensamientos celosos. Todo lo rindo a ti, eres todo lo que quiero, Dios. Aterrizo ante tus pies, y tu copa tomo. Cuando no pueda entender, dejaré a tu espíritu guiar. Oh, dejaré a tu espíritu guiar. Dejaré a tu espíritu guiar. Dejaré a tu espíritu guiar. Clamo a ti. Espíritu, guíame. Espíritu, guíame. Podemos esta tarde ponernos de pie por un momento, dejar que Dios prepare
nuestro corazón para su palabra y decirle: Espíritu Santo, guíame a través de tu palabra esta tarde. Yo quiero escucharte y ser guiado por ti, Señor. Aquí está mi corazón, aun cuando no puedo entender todo. Tú, Espíritu Santo, eres quien me guía a toda verdad, a toda libertad. Aquí está mi corazón, Señor. Dile al Señor: aquí está mi corazón. Háblame hoy y guíame, Dios. Háblame hoy y guíame a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes, pueden tomar su asiento. Y este mes estamos hablando acerca del Espíritu Santo y de todo lo que el Espíritu Santo, de lo que la persona del Espíritu Santo es en la vida de un creyente, en nuestra vida. Y somos quienes anhelamos la presencia de Dios, y el Espíritu Santo es quien ha sido enviado a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestro caminar, con un objetivo claro. Y este mes lo que queremos es decirle: Señor, lo que tú quieras, donde tú nos lleves, eso es lo que queremos. Y te pido que me acompañes abriendo la escritura en el capítulo 7 del libro de Juan. Juan 7:37. Y buscamos del Espíritu Santo porque Jesús mismo dijo en este libro, en el libro de Juan: Él es quien les guiará a toda verdad. Les hablará y les dará a conocer de todo lo que hablo yo, de todo lo que sigo hablando yo. Él vendrá y se los dará a conocer. Y Juan 7:37 dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y el versículo 39 dice: esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y podemos ver que desde el principio de la creación el Espíritu Santo se movía en las aguas, se paseaba en las aguas de la tierra. Y el Espíritu Santo siempre ha estado desde el principio en la tierra, y lo vemos viniendo, visitando a su pueblo. Pero aún los creyentes no le habían recibido, no le habíamos tenido en nuestro corazón, porque dice Jesús, está hablando: aquel que cree en mí, de su interior va a brotar esta promesa que es el Espíritu Santo. Así está escrito, pero ahora va a ser cumplida la promesa, porque Jesús va a ser glorificado, va a glorificar al Padre. Él regresó al cielo y ahora está dando al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, aunque estaba en la tierra, aunque aún en nuestros corazones Él está, Jesús está hablando de una plenitud. Nosotros no podemos estar acá si el Espíritu Santo no nos hubiera traído, si el Espíritu Santo no nos convence de quién es Jesús. Pero Jesús está hablando de cuando nosotros creemos, y creer, esta palabra que usa la Escritura habla de fe e implica una confianza. Una fe en Jesús, pero también una confianza. El que cree en mí, el que pone su confianza en mí. Confianza para que todo lo que Él dice lo podamos creer. A cualquier lugar donde Él nos lleve podamos ir. Lo que Él hable, nosotros lo recibimos porque creemos en Él, porque confiamos en Él, porque estamos tomados de la mano como cualquier hijo estaría sostenido de su padre, porque confía en Él. Y a donde va el Padre, ahí va el Hijo. Y esa clase de confianza está hablando Jesús. El que cree en mí, el que pone su fe, su confianza en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Brotará no habla de ser salpicado, no habla de ser con un gotero que te den agua para calmar tu sed. Está hablando de que de tu interior mismo brota tal cantidad de agua que se puede formar un río. Y dice la Escritura
dice Jesús, esto habla la Escritura. Aunque no encontramos exactamente esas palabras en el Antiguo Testamento, sí sabemos que es un principio que constantemente el Espíritu está prometiendo a través del Antiguo Testamento, a través de varios profetas. Está hablando del momento en que esto iba a pasar, cuando cada creyente, cada uno de nosotros iba a tener la posibilidad de albergar el Espíritu Santo de Dios, de tener en nuestro interior el Espíritu Santo que puede brotar como agua viva, como agua abundante. Y hay muchos milagros que suceden en la Escritura cuando vemos una abundancia de aguas. Por ejemplo, Jesús caminó en el agua. Jesús caminó donde había mucha agua, Él caminó ahí. Podemos ver muchos casos donde Dios manda una lluvia sobrenatural, donde agua se derrama en forma de lluvia sobrenaturalmente. Podemos ver a Moisés abriendo el mar y aguas partiéndose, y podemos entender que Dios es soberano. Aunque Él creó la tierra, los cielos, y los creó con principios de tal forma que el agua sigue leyes naturales, sigue la ley de la gravedad, la sigue, puede seguir muchos principios. Hay un ciclo completo del agua que funciona en la tierra. Pero cuando Jesús está, cuando Dios muestra su soberanía, cuando Dios se presenta y le dejamos entrar en plenitud en su presencia, aún las aguas físicas, aún el entorno físico hace un alto ante la soberanía de Dios, y las aguas se agitan y las aguas se comportan diferente ante el reinado del Señor Jesucristo. Y quiero ver hoy 3 milagros que sucedieron alrededor, en torno de las aguas, y lo vamos a ver en el segundo de Reyes, en el segundo libro de Reyes, si me pueden acompañar. Y vamos a ver 3 casos donde Eliseo, que es un profeta que muchas veces lo podemos voltear hacia él y ver cómo actúa el Espíritu Santo. Y estos 3 casos los vamos a ver. El primero está en el capítulo 3, segundo de Reyes 3. Y nos habla de un tiempo cuando el rey de Israel, había un rey que gobernaba y conquista al pueblo de Moab. Y entonces el pueblo de Moab está rindiéndole impuestos y tributos, y está calmado y está sosegado. Y entonces muere ese rey. Y cuando muere ese rey se pone otro rey. Y el pueblo de Moab, los enemigos de Israel, se levantan y dicen: ha muerto este rey que estaba, este rey que nos ha sometido. Y se rebelan en contra del pueblo de Israel, en contra del reinado de Israel. Así es que se juntan 3 reyes para combatir en contra de Moab: el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Se juntan estos 3 reyes. Y por cierto, no era un tiempo donde estos reyes estuvieran buscando a Dios como una respuesta. No era un tiempo donde querían escuchar a Dios. No es un tiempo donde ellos estaban abiertos a la voz de los profetas de Dios. Pero se levantan para formar este plan, y dice el versículo 9: partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y dieron un rodeo de 7 días hasta que les faltó agua para el ejército y para los animales que los acompañaban. Así es que en medio de todo esto, de repente, después de 7 días, se les acaba el agua. Y ellos estaban en un punto donde ya no podían regresar, porque si regresaban, el ejército de Moab ya había escuchado que estos 3 reyes se habían juntado, y entonces dijeron: ya vamos a encontrarnos. Se pusieron ahí en la frontera. Si ellos regresaban, a lo mejor los iban a atacar, los iban a vencer, porque ya no tenían agua. Así es que en medio de esta desesperación, ellos deciden que es buena idea escuchar, consultar a Dios. Y llaman a Eliseo, pero Eliseo dice: bueno, ¿por qué no van con aquellos que les estaban resolviendo los problemas? Con los profetas o con los dioses o con los ídolos, vayan con ellos. Y es tanta la desesperación que ellos se quebrantan para decir:
queremos la voz de Dios, queremos la guianza de Dios. Entonces Eliseo viene y él pide que haya un músico ministrando con él, porque aunque había hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, no estaban todo el tiempo llenos del Espíritu. Tenía que venir un momento y el Espíritu Santo venía, porque como dijo Jesús, aún no había sido glorificado Jesús y el Espíritu Santo no podía llenar a cualquiera o todo el tiempo. Entonces él recibe la palabra de Dios y esto es lo que le dice: así ha dicho el Señor. Y esto es tan importante: así ha dicho el Señor. Dios les está hablando, Dios les está diciendo algo. Y esto es lo que Dios le dice: hagan varios diques o hagan varios estanques en este valle, porque así ha dicho el Señor. No verán viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberán ustedes, sus animales y su ganado. Esto es poca cosa a los ojos del Señor. Él también entregará a los moabitas. Así es que ellos deciden seguir la palabra de Dios y ellos empiezan a hacer estos estanques o estos diques en medio del desierto. Ellos deciden, como Noé, que construyó el arca, aunque él ni sabía lo que era lluvia, pero él dijo: bueno, yo voy a dedicar un tiempo para poner mi esfuerzo, y empezó a construir el arca y después vino la lluvia. Así estos hombres empezaron a construir estanques y empezaron a construir diques en medio del desierto. En medio de que estaban sedientos y desesperados y desanimados, y con un ejército que si se ponía las pilas iba a venir a destruirles, porque ya no había agua para los animales ni para el ejército. Entonces empiezan a cavar y empiezan a cavar y empiezan a cavar. Y lo que sucedió la siguiente mañana, dice el versículo 21, el versículo 20: aconteció que por la mañana, a la hora en que se suele presentar la ofrenda vegetal, he aquí que llegaron las aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Y yo puedo ver algo: el Espíritu Santo va a llenar los estanques de nuestra fe. El Espíritu Santo va a llenar los estanques de tu fe. Si tú escuchas la palabra de Dios y el Señor dice, lo mejor que podemos hacer es realizar lo que el Señor está diciendo. Y estos hombres cavaron y vino las aguas de Edom. No vino lluvia, no vino nada más que algo sobrenatural. Vino sobre esa tierra y cubrió todos los huecos que faltaban, todo lo profundo que ellos habían cavado. Si alguien cavó poquito, pues se llenó poquito. Si alguien cavó mucho, pues todo lo que haya cavado se llenó. Y en nuestras vidas Dios a veces nos llama a hacer cosas por fe. Y aunque estamos en medio de desierto, nos dice: cava, cava, ve más profundo, haz esto, esta es la estrategia. Y nosotros no podemos verlo, pero el Señor, el Espíritu Santo, finalmente va a responder a nuestra obediencia con su Espíritu. El que cree en mí, el que ponga su confianza en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es lo que Jesús estaba diciendo. Y versículo 21: cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían para combatir contra ellos, convocaron a todos de los que apenas podían ceñirse las armas en adelante y se situaron en la frontera. Versículo 22: y cuando se levantaron temprano por la mañana y el sol resplandeció sobre las aguas, los de Moab vieron desde lejos las aguas rojas como sangre. ¿Y saben qué pensaron estos de Moab al ver las aguas como sangre? Dijeron: ya le hicimos. Estos cuates se bronquearon, estos cuates no aguantaron en el desierto y empezaron a pelear unos con otros y ya se destrozaron y solo quedó la sangre cubriendo el desierto. Y entonces bajaron y les agarraron desprevenidos y entonces les pudieron vencer. Pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, que podemos venir y no es con fuerza ni poder. Por eso dice que es por el Espíritu Santo. David se levantó y dijo: no vengo a ti con espada ni con ejército, sino en el nombre del Señor de los ejércitos,
por medio del Espíritu Santo es que podemos vencer cualquier batalla. Y yo veo una cosa, número uno, el Espíritu Santo llena los estanques de tu fe. Él va a llenar, si tú actúas en fe, aunque no podemos ver, aunque no entendemos todo, Él va a enviar de su Espíritu Santo. Pero número dos, el Espíritu Santo es enviado para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Así como estos campos, esta agua se llenó y al salir el sol, que en nuestro caso es el sol de justicia, y se vio todo rojo y ellos pensaron es sangre. Así el Espíritu Santo viene a dar testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es enviado para formar a Cristo en nosotros, y por eso también dice la Escritura que su Espíritu da testimonio a mi espíritu que somos hechos hijos de Dios. Cuando no está el Espíritu, no andamos con una identidad de que somos hijos, andamos de aquí para allá buscando satisfacer nuestra sed en algo más. Pero cuando el Espíritu Santo está, Él da testimonio de que somos hijos de Dios. Él es quien nos dirige hacia Dios. Él es quien nos da esa identidad como hijos de Dios. Número dos, podemos ver en el capítulo 5 acerca de la historia de Naamán. Naamán era el general de un ejército sirio y él era un hombre muy poderoso, pero algo sucedió en su vida, y su vida se llenó, su cuerpo se llenó de lepra, se enfermó con lepra. Y aunque era alguien muy poderoso, pues él no podía sanar su enfermedad. Y él estaba desesperado, pero una mujer que capturó de Israel le dijo: ve, en mi tierra hay un profeta y yo estoy segura que él te puede hacer algo por ti. Entonces la situación era muy delicada, muy tensa, porque como hasta nuestros días, desde entonces Siria e Israel estaban en conflicto, e incluso cuando el rey de Israel se enteró que venía este general de Siria, dijo: este nada más viene a provocar, va a decir: no me sanaste, pues ahora voy a lanzar una guerra contra ti. Y entonces el rey estaba todo molesto, pero en su desesperación el general del ejército sirio vino a Israel a buscar a Eliseo, y llega con muchas cosas, llega con su séquito, y llega con carros, y llega con cosas, y llega ante la puerta de Eliseo. Y el versículo 9 nos dice: entonces Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero que le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Y Naamán se enfureció y se fue diciendo: he aquí, yo pensaba que seguramente él saldría, que puesto de pie invocaría el nombre del Señor su Dios, y que moviendo su mano sobre el lugar sanaría la parte leprosa. ¿No son los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dando la vuelta se iba enojado. Y él se fue súper enojado, porque ni siquiera lo habían salido a recibir, porque él, acostumbrado a todos los privilegios, de repente llega a este país extranjero, y ni porque viajó tanto, ni por ser quien era, ni porque traía regalos, ni porque podía hacer muchas cosas por la vida de Eliseo, a lo mejor lograr un trato así como entre Siria e Israel. Y a Eliseo ni siquiera lo sale a recibir, solo manda un mensajero y le dice: dile que se sumerja en el río. Y entonces Naamán está tan enojado que se va, pero alguien le dice: oye, ya viajaste tanto, si te hubiera pedido algo tan difícil, o si te hubiera pedido mucho dinero, o lo empezaron a convencer, ¿acaso no lo harías? Y pues lo convencieron y lo llevaron al río Jordán. Y en las aguas del Jordán se sumerge por primera vez, y yo estoy seguro que si estaban heladas las aguas,
seguro se metió una vez y más se enchiló contra Eliseo, ¿verdad? Y dijo, oye, estoy haciendo el ridículo acá. Y se metió una segunda vez y dijo, donde no, ahora sí me voy a echar por lo menos a Eliseo, y si no, y tercera vez y otra vez, y hasta el agua se empezaba a calentar de que este cuate estaba fúrico y estaba enchilado, y la cuarta vez y la quinta vez y la sexta vez, y ni siquiera había rastros de que mejorara un poco. Pero cuando se sumerge por séptima vez en las aguas y sale de esas aguas, él ve su piel y Dios le había sanado. Y él estaba limpio. Y él estaba completamente puro ahora. Y cuando nosotros venimos a las aguas del Espíritu Santo y decidimos creer en Jesús, de nuestro interior brotan ríos de agua. Y la Biblia dice que el río que fluye de la presencia de Dios es para sanidad de las naciones. No importa qué tan profunda es la lepra, qué tan grave es la enfermedad, qué tan profundo y grave ha sido tu pecado, o el fracaso, o las cosas que traes en tus pensamientos. Cuando tú crees, Jesús dice, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Y donde hay ríos de Dios, tú te sumerges y Dios te sana. Pero a veces nos enojamos con Dios y decimos, Señor, pero ¿por qué me voy a sumergir? Hay otros métodos, hay otras formas, hay otras. Y aquí este general empieza a mencionar, en mi tierra hay mejores ríos. Y ahora no me sales a recibir como espero, Dios. O sea, yo quiero que lo hagas a mi manera. Pero cuando vemos que Dios quiere tocarnos, Él nos dice, el que cree en mí, el que confía en mí, el que está dispuesto a hacer las cosas como yo las hago, de su interior fluirán, brotarán ríos de agua viva. Y esto es lo que pasa con los ríos. Cuando las aguas empiezan a moverse a tal grado que empieza un río, se empiezan a abrir los caudales, se empiezan a abrir los diques, se empiezan a abrir el canal donde va a pasar un río. Y si sigue pasando un río y vas el próximo año a ese lugar, el río va a ser más profundo. Y si cae más agua y pasa más agua y empieza a pasar con más fuerza, el río va a ser más ancho y va a ser más profundo. Y es lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas, que creamos en Él y que sumergidos en sus aguas podemos nosotros salir sanados de toda herida, sanados de toda enfermedad, sanados de cualquier lepra que quiera venir en nuestra contra. ¿Por qué? Porque le creímos, porque dijimos, yo creo, yo confío en ti. Y de nuestro interior empiezan a brotar las aguas de vida, empiezan a brotar los ríos que empiezan también a ser canales en nuestra vida. Y el tercer milagro que quiero ver aquí en este libro más adelante, en el capítulo 6, es acerca de unos profetas que acompañaban a Eliseo, y estos profetas querían construir algo más grande. Dijeron, ya no cabemos aquí, entonces vamos a hacer algo. Y Eliseo le dijo, ok, hagan como ustedes quieran. Y ellos dijeron, no, pero acompáñanos. Y lo que hicieron estos profetas fue que fueron a construir algo y tomaron un hacha prestada. Y entonces la tomaron en sus manos y fueron y empezaron a talar para construir. Empezaron a talar, así como nuestro fuerte leñador nos va a mostrar cómo talaría un árbol. Y dan un golpe, dan otro golpe, y al tercer golpe el árbol se cayó. Pero cuando cayó, dice la escritura que el hacha que tenían se hundió en las aguas. Y se ve que eran aguas profundas porque no lo podían sacar de ahí, y se angustiaron porque se les había caído. Y cuando yo me acuerdo y me llamó la atención esta historia, cuando yo era niño no la podía entender, y platicando con mi esposa me decía lo mismo. A mí me llamó mucho la atención, o sea, como que se me quedó muy grabado. Es más, cuando
en el siglo pasado usábamos franelógrafos en la escuelita dominical y me dijo, yo me acuerdo de que en el franelógrafo me enseñaron y la historia de los profetas y se cayó el hacha pero realmente yo no podía entender esta historia porque decía, bueno, es que, a ver, Eliseo, o sea, Dios lo ocupó para resucitar a un niño, para el milagro del aceite, para el leproso, estaba Naamán con esta lepra y lo usó y Dios lo sanó, y hay tantos milagros tan impresionantes, y ahora viene un milagro de, ¿se cayó el hacha al agua? Pues bueno, o sea, a lo mejor te vas, ahorras para otra o pides disculpas o te haces una, pero realmente Dios está al pendiente de cada cosa que hacemos en nuestra vida. Y esta hacha que ellos habían tomado prestada es un hacha que en nuestras vidas representa lo que Dios quiere que tú emprendas, el lugar donde quiere Dios que tú llegues, y necesitas un hacha. Y así como estos hombres estaban talando y talando el árbol, y de repente en medio de que logran tirar un árbol, el hacha, la cabeza del hacha se cae al agua y está hasta el fondo, y este hombre está súper angustiado y está diciendo, es que era prestada, o sea, me la van a cobrar, yo no voy a poder, y empezó a hundirse junto con el hacha. Este hombre estaba ahí en lo profundo, estaba ahí seguramente con toda su angustia. Y esta tarde tal vez para algunos de nosotros hay un hacha en el fondo. Hay cosas que Dios te ha dicho haz, hay cosas que tú has querido hacer, hay cosas que Dios te está llamando o necesitas hacer por tu familia o en tu trabajo o en el ministerio, pero hay un hacha en el fondo del agua y es imposible que tú puedas sacarla, es imposible porque son aguas profundas. Pero aquí dice la escritura, versículo 4, entonces fue con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron los árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, se le cayó el hierro del hacha y dio voces diciendo, ay, Señor mío, era prestada. Y el hombre de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Le mostró el lugar y él cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Echó un palo y el hierro flotó del agua. El hierro flotó del agua, y ese es nuestro Dios. Si hay un hacha, si hay un hierro tirado en lo profundo y tú dices estoy frustrado o estoy oprimido o estoy desesperado, tenemos un Dios que no importa dónde esté, de qué material sea el problema, qué tan profundas sean las aguas, Dios hace sacar lo imposible a flote. Y Eclesiastés nos habla algo acerca de un principio, y dice Eclesiastés 10, 9 y 10, el que corta piedras se lastima con ellas. O sea, el que corta piedras, si tú estabas, otra vez dale a otro árbol. Ahora te pido algo, dale a una piedra. Rebota, ok, rebotó, todos lo vimos claro, rebotó, a ver otra vez dale. Rebotó el aire. Pero dice, el que corta piedras se lastima con ellas, y el que parte leña corre peligro con ella. Si se embota el hacha, no es afilada, hay que añadir más esfuerzo, pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. Y lo que estos dos versículos nos quieren decir es que hay momentos en que en medio de desesperación o en medio de angustia quieres tomar el hacha y empezar a hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y tú empiezas a darle duro a las piedras y empiezas a darle duro a las piedras porque quieres hacer tu propio camino, porque quieres hacer tus propios caminos. Pero el Espíritu Santo dice, yo hago brotar agua de la piedra. Cuando Jesús dice, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, se refiere a que cuando Moisés tocó en medio del desierto la piedra,
la piedra empezó a sacar agua. Dios hace fluir agua aún en medio de las piedras, pero si nosotros damos hachazos y hachazos y hachazos contra la piedra, lo que dice Eclesiastés es que el filo del hacha se va a embotar, y que es más sabio venir y afilar el hacha. Y yo creo que el Espíritu Santo viene para afilarnos y para decir: no es con fuerza ni con poder, no es con ejército ni con espada, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Hay cosas que a veces se ven perdidas, y a lo que me refiero es que como niño a veces no entiendes lo perdido de las cosas que pueden pasar, ¿no? Yo no entendía el valor, ¿no? de esos hombres perder eso, pero hay circunstancias que te enfrentas y dices: está caído, está perdido. Pero Dios en su soberanía dice: el que cree en mí, brotarán de su interior. Y aunque haya aguas, Él es soberano y Él nos hace afilar nuestra hacha. ¿Por qué? Porque el hacha es una forma, es una herramienta que Dios quiere que hagamos cosas. Él nos da la estrategia. En el caso de la batalla contra Moab, Dios les dijo: abran los diques y yo los voy a llenar. Pero en todo tiempo el Espíritu Santo quiere abrir camino en nosotros, abrir camino. Él manda su río, pero el río no se queda en la superficie. El río va quitando piedras, el río va haciendo lo que el hacha no puede hacer. El río va limpiando, el río va sanando, el río va reflejando en nosotros el carácter de Cristo. Dice Salmo 114: ante la presencia del Señor tiembla la tierra, ante la presencia del Dios de Jacob, quien convirtió la peña o la roca en estanque de aguas y el pedernal en manantial de aguas. Y yo te pido algo, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Y el libro de Ezequiel es el libro que dice: mi pueblo tiene un corazón de piedra, pero la promesa es yo voy a quitar su corazón de piedra, lo voy a hacer un corazón de carne. Porque el corazón de carne es el que está dispuesto a decirle: Señor, confío en ti. Porque el que confía en ti, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y a veces cuando viene el río no entendemos por qué se están abriendo los caudales, por qué la tierra se estremece. Dice este salmo: ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Es un mes un poco así como complicado para hablar de este versículo, pero así dice: tiembla la tierra. ¿Por qué tiembla la tierra? Porque al paso de su río, en la tierra no aguanta el correr de las aguas y tiene que abrir paso. Y las piedras tienen que abrir paso. Y su promesa es: aunque tengas un corazón de piedra, aún de ahí yo hago brotar aguas de vida. Porque mi Espíritu Santo va a convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y esta tarde quisiera en primer lugar preguntar si hay alguien que nunca ha confesado con su boca, y la Biblia nos dice que lo hagamos, creyendo en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Y el primer paso es al que cree en mí, al que pone su fe en mí. Y si tú nunca has recibido al Señor poniendo tu fe en Él, a mí me gustaría orar juntamente contigo. Si hay alguien aquí, lo puede indicar con su mano en alto. Me gustaría orar juntamente contigo. ¿Habrá alguien esta tarde? Si hay alguien y quiere pasar, en la parte de atrás tenemos una sala de bienvenida y nos gustaría orar contigo. Y yo quisiera cerrar en estos minutos que nos quedan porque a lo mejor en tu vida hay una hacha hundida o hay un ejército en la frontera esperando a que tú mueras de sed, a que tú en medio del desierto cedas, a que tú en medio de la desesperación digas: hasta aquí.
Pero yo siento que el Señor esta tarde quiere hablar en nuestros corazones y darnos la estrategia y decirnos: Señor, estoy en el desierto a 7 días de camino de cualquier fuente, pero el Señor dice: al que tiene sed, venga a mí y beba. Y al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y hoy yo quiero que oremos. Si tú estás en ese clamor, que tú le puedas decir al Señor: Espíritu Santo, guíame, porque esa es la promesa, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que Él haga el camino del río, el cauce del río, no mi cauce, no el que yo le esté dando hachazos a las piedras y que el hacha se quede sin filo. A lo mejor hay algunos de ustedes algunos de nosotros que nos sentimos sin filo, y el Señor quiere decirte: ven, quiero afilar el hacha, y no te preocupes, voy a abrir caudales, voy a abrir camino para el río. Algunos de ustedes tal vez necesitan fuertemente la identidad de Cristo en sus vidas, que el Espíritu Santo refleje la sangre de Cristo en su corazón. Y algunos de nosotros, todos necesitamos en cierta medida estas cosas, pero tal vez tú vienes con una necesidad de: Señor, limpia mi vida, perdona mi vida, quita la lepra de mi vida. Y a mí me gustaría que si podemos tomar un tiempo para orar, y a mí me gustaría nuevamente con este canto decirle: Señor, guíame, Espíritu Santo, guíame. Pero si hay alguien que tiene una necesidad del Espíritu Santo, en este tiempo que vamos a cerrar, con tus manos levantadas, puedes hacerlo y decirle: guíame, Espíritu Santo. Y yo te voy a pedir que si tú has venido a las reuniones del martes o estás en un ministerio, en el discipulado de los martes, yo te voy a pedir que te acerques con alguna de estas personas y que ores por ellos. Y también les voy a pedir al equipo de liderazgo y al equipo de apoyo de la alabanza, si pueden estar aquí al frente. Y si tú tienes algo que tú quieres que se quiebre, que necesitas que se quiebre en tu vida, puedas pasar aquí al frente y vamos a orar que el Espíritu Santo pueda venir, por cuanto tú crees en Jesús y dices: yo confío, pongo mi confianza en ti. Y sabemos que el Espíritu Santo va a hacer brotar, para que no importa si el hacha esté en lo profundo, si se cayó el hacha, si se te cayó tu esperanza, y saber que Dios viene a ponerle flote a esa hacha. Entonces yo te pido que tomemos un tiempo y que le digamos: Espíritu Santo, guíame. Y si tú tienes una necesidad, desesperación de ver el mover del Espíritu Santo en tu vida, levanta tus manos. Si quieres pasar, puedes venir aquí al frente, pero vamos a decirle: yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, Espíritu Santo. Yo confío en ti, Espíritu Santo. Yo confío en ti, Espíritu Santo. Esta es mi ofrenda y esta es mi adoración. Venir sin reservas, siempre ante ti, Dios. Aprendo a confiar en ti, aun cuando no vea, aun en sufrimiento, tengo que creerlo. Si tú dices no, yo no lo haré. Si tú dices suelta, dejaré ir. Si tú estás en esto, empezaré. Y cuando digas brinca, saltaré. Si tú dices quieto, esperaré. Si dices confía, obedeceré. Mis propios caminos no deseo, no es por emociones. Espíritu, guíame. Levanta
levanta tus manos y dile, dame la estrategia, Dios. Yo quiero seguir tus caminos. Creo en ti, pongo mi confianza en ti, Señor. Lo sentía como carga, mas cuando he entendido, me has llevado más lejos de lo que había pedido. Y simplemente el verte lo vale, Dios. Al altar de mi vida manda fuego, oh. Si tú dices no, yo no lo haré. Si tú dices suelta, dejaré ir. Si tú estás en eso, empezaré. Y cuando digas brinca, saltaré. Si tú dices quieto, esperaré. Si dices confío, obedeceré. Enséñame a seguir tus caminos, no es por emociones. Espíritu, guíame. Levanta tus manos y dile, Espíritu, guíame. Ven y brota en mí, ven y haz camino donde no lo hay. Confío en ti, Señor, confiaré en tus caminos, me rindo a ti. Ven, Espíritu Santo, brota, oh. Cuando todo se cae, tu palabra aún está. Tengo que creer, de la roca agua sacarás para saciar mi sed y amarme en lo peor. Cuando a mí se me olvide, tú me recuerdas mi valor. No confío en mis caminos, mis pensamientos celosos. Todo lo rindo a ti, es todo lo que quiero, Dios. Aterrizo ante tus pies, tu copa tomo, que no pueda entender, de cara a tu espíritu guiar, de cara a tu espíritu guiar. Mira, Señor, no dejaré guiar, dejaré espíritu guiar, cara a tu espíritu guiar. Clamamos hoy, clamamos hoy, clamamos hoy. Espíritu guíame, clama a mí y yo responderé. Clama al Señor si necesitas una respuesta de su presencia. Clama a Él, pues Él es bueno. Él envía su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Te pedimos, Señor, manda la respuesta. Guíanos, Espíritu Santo, a sacar agua de la roca. Si tú dices no, yo no lo haré. Si tú dices suelta, dejaré ir. Y si tú estás en esto, empezaré. Y cuando digas brinca, saltaré. Y si tú dices quieto, esperaré. Si dices confío, obedeceré. Tú eres el camino, vida y verdad. No es por emociones. Espíritu, guíame. Espíritu, guíame. Guía mi ser. Espíritu, guíame. Trae manantiales en el sequedal. Trae agua viva en el desierto, Dios.
Santo, ven, guíanos, Señor. Haz camino donde no lo hay, Dios. Haz camino en donde no lo hay, para saciar nuestra sed, Señor, y llevar agua, llevar tu cruz, llevar tu luz, Señor, en medio de este mundo que está sediento de ti. Aquí está mi vida, Señor. Haz brotar de mis ser ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que les bendiga. Gracias, Señor. Dale un aplauso.